El año es 2029. Una nave espacial aterriza por primera vez en la historia de la humanidad en suelo marciano. 4 personas bajan. Sienten el peso de la historia bajo sus botas. Miran hacia un cielo que debería ser azul, y lo encuentran cobrizo y extraño. Y entonces, en un momento silencioso que ninguna cámara captura con nitidez, la verdad golpea más fuerte que cualquier cohete podría hacerlo jamás. No regresarán a casa. No porque algo haya salido mal, no porque la misión haya fracasado, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque la fría e indiferente matemática del universo convierte el viaje de regreso en una de las empresas técnicamente más catastróficas de la historia de nuestra especie, y todavía no lo hemos resuelto. Esta es la historia que nadie pone en los titulares. Esta es la parte del sueño de Marte que queda sepultada bajo renders brillantes y conferencias de prensa. Antes de comenzar, si es tu primera vez aquí, por favor suscríbete al canal y deja un like si encuentras este contenido valioso. Realmente ayuda. Ahora, entremos en materia. Lo que sigue no es especulación, no es pesimismo. No está diseñado para destruir el sueño del vuelo espacial tripulado. Es un examen honesto y detallado de la empresa más extraordinaria que nuestra especie ha intentado jamás y de las verdades sobrias que incluso los ingenieros más optimistas reconocen en voz baja cuando las cámaras están apagadas. Hablaremos de la radiación que reescribe el ADN humano hebra por hebra, de la gravedad que disuelve los huesos durante meses, del aislamiento psicológico que ya ha quebrado a investigadores experimentados en simulaciones basadas en la Tierra, del combustible que aún no existe, de la tecnología que aún no se ha construido, y de las cientos de miles de personas que, a pesar de todo, se ofrecieron voluntarias para un viaje de ida, y de lo que su disposición nos dice sobre el espíritu humano. Esta es una investigación en 10 capítulos sobre por qué cualquiera que pise Marte, casi con absoluta certeza, vivirá y morirá allí. En algún lugar de Texas, una instalación de lanzamiento se alza bajo un cielo amplio. Los ingenieros han pasado años preparándose para este momento. 4 personas, entrenadas, examinadas, fortalecidas mentalmente, están sentadas dentro de un vehículo en la punta de un cohete que representa décadas de ambición humana. Han firmado documentos. Se han despedido. Han sido informados repetidamente sobre lo que les espera. Y en algún lugar de esas sesiones informativas, oculto en el lenguaje técnico y en las diapositivas de arquitectura de misión, hay una frase que la mayoría de la gente nunca lee hasta el final. El viaje de regreso depende de una utilización exitosa de recursos in situ. Lo que eso significa en lenguaje sencillo. Para volver a casa, primero tienen que fabricar combustible de cohete en otro planeta. Pero estamos adelantándonos. Empecemos por la distancia, porque nada de la colonización de Marte tiene sentido hasta que realmente te enfrentas a lo lejos que está. En su alineación orbital más cercana, Marte está aproximadamente a 55 millones de kilómetros de la Tierra. Suena como un número que puedes archivar y olvidar, pero tradúzcalo a algo que tu sistema nervioso pueda procesar de verdad. La luz. Lo más rápido del universo. Lo que cruza una habitación antes de que tu cerebro lo registre. Tarda entre 4 y 24 minutos en llegar de la Tierra a Marte, dependiendo de dónde estén ambos planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Una señal de radio enviada desde la Tierra viaja a la velocidad de la luz. Cuando un controlador de misión envía un mensaje, no llega hasta minutos después. La respuesta del astronauta tarda exactamente lo mismo en volver. Un simple intercambio de ida y vuelta toma casi una hora. No por limitaciones técnicas, por la física, por la arquitectura misma del universo. Ahora imagina una emergencia. Una junta de presión falla. La atmósfera comienza a escapar al vacío. Un astronauta llama a la Tierra. 14 minutos después, el control de misión recibe la llamada de auxilio. Los ingenieros empiezan a formular una respuesta. Otros 14 minutos para que las instrucciones lleguen a Marte. Para cuando esas palabras llegan, si llegan,
Han pasado 28 minutos. Lo que haya sucedido ya se ha resuelto de una forma u otra. El astronauta lo manejó solo o no lo hizo. Esto no es un problema que espera una mejor antena. No existe una mejor antena. Es la velocidad de la luz chocando contra una pared llamada 55 millones de kilómetros. El retraso en la comunicación es solo el comienzo. Considera lo que significa para las ventanas de lanzamiento. Los planetas orbitan el Sol a velocidades y distancias diferentes. La Tierra adelanta a Marte aproximadamente cada 26 meses, creando breves ventanas de alineación orbital en las que viajar entre ambos mundos es energéticamente eficiente. Si pierdes esa ventana, la siguiente no se abre hasta más de 2 años después. Para cualquier astronauta en Marte, esto lo cambia todo. No puedes decidir volver a casa cuando las cosas se pongan difíciles. No puedes pedir un regreso anticipado cuando alguien enferma. Esperas. Esperas a que la matemática de las órbitas planetarias se alinee de nuevo. Y mientras esperas, sobrevives con lo que trajiste. Los astronautas del Apolo podían abortar una misión lunar y estar en casa en días. Una misión a Marte opera en una escala temporal fundamentalmente diferente. El viaje de ida y vuelta más corto plausible, tránsito de ida, estancia en superficie, tránsito de regreso, dura aproximadamente 3 años. Muchas arquitecturas de misión serias se extienden a 5 años. 3 a 5 años en un entorno que degrada activamente el cuerpo humano. 3 a 5 años de dependencia total de sistemas sellados que nunca han sido probados durante tanto tiempo en estas condiciones y a esta distancia de cualquier ayuda. La línea temporal más optimista para misiones humanas a Marte proviene actualmente de SpaceX. Elon Musk ha hablado de los primeros aterrizajes no tripulados tan pronto como en 2029. Ha descrito las probabilidades de alcanzar esa ventana como aproximadamente 50-50. Cada plazo anterior que ha establecido se ha pospuesto. El objetivo de 2024 se convirtió en 2026, luego en 2028, y ahora se ha extendido aún más. Este patrón no es un fracaso de la ambición. Es evidencia de lo genuinamente, asombrosamente difícil que es el problema. Y lo crucial, esas líneas temporales asumen misiones de ida. Asumen colonos que llegan y se quedan. En el momento en que añades una arquitectura de regreso fiable, todos los números se vuelven exponencialmente más difíciles. El proyecto Mars One, una organización sin fines de lucro holandesa, fundada en 2011, lo dijo abiertamente. Declararon claramente que el viaje de regreso estaba más allá del alcance tecnológico y financiero actual. Su respuesta fue simplemente eliminarlo. Enviar personas, construir una colonia, nunca volver. Más de 200.000 personas se postularon. 200.000 personas leyeron esos términos: sin vuelo de regreso, años de aislamiento, entorno alienígena, expectativa de vida acortada. Y aún así dijeron, sí. La organización finalmente colapsó financieramente antes de lanzar nada, pero la respuesta reveló algo importante. Cuando se ofreció la oportunidad de convertirse en los primeros marcianos, enormes números de personas estaban dispuestas a intercambiar sus años restantes en la Tierra por la experiencia de pararse en otro mundo. Esto nos lleva a la pregunta central de toda esta investigación. La decisión de ir a Marte no se toma en la plataforma de lanzamiento. No se toma durante el entrenamiento de la misión. Se toma en el momento en que alguien acepta que esto es un viaje de ida. No por un solo obstáculo catastrófico, sino por una cascada de ellos, cada uno agravando al siguiente. Cada uno quizás sobrevivible por separado, pero juntos forman una pared entre Marte y casa que posiblemente sea imposible de cruzar. El punto de no retorno no es un lugar en el espacio, es una decisión tomada en la Tierra. En julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se pararon en la superficie de la Luna. La Tierra llenaba el cielo detrás de ellos. Enorme, luminosa, inconfundible. A 3 días de distancia. El control de misión en sus auriculares hablaba casi en tiempo real.
Los barcos de recuperación ya estaban posicionados en el Océano Pacífico. Incluso desde la Luna, la red de seguridad humana permanecía intacta. Ahora considera Marte, no como destino en una arquitectura de misión, sino como la vista desde la superficie en el día 1. La Tierra, si logras encontrarla, aparece como un débil punto de luz en el cielo antes del amanecer. Más pequeña que Venus vista desde aquí. Un pálido punto azul que lleva a cada persona que alguna vez te ha amado, cada calle por la que has caminado, cada comida que recuerdas, cada canción que significa algo para ti, cada ser humano vivo en la Tierra en ese momento. Todo comprimido en una mota que podrías cubrir con la punta de tu dedo. Los psicólogos que estudian el aislamiento extremo han intentado cuantificar qué hace esta experiencia a una persona. El análogo terrestre más cercano es la invernada en la Antártida. Los investigadores en bases polares pasan meses en oscuridad total, aislados del mundo exterior por el clima y la distancia. Desarrollan lo que la literatura llama síndrome psicológico de invernada. Un conjunto de síntomas que incluye irritabilidad, depresión, lentitud cognitiva, retraimiento social y conflictos interpersonales. Eso es en la Antártida, donde el aire es respirable, donde una evacuación de emergencia es al menos teóricamente posible, donde el cielo sigue siendo el cielo de la Tierra. Marte es órdenes de magnitud más aislado que cualquier lugar que los humanos hayan habitado o estudiado jamás. Entre 2010 y 2011, 6 voluntarios pasaron 520 días encerrados en un hábitat sellado en Moscú, como parte del experimento Mars 500, diseñado para simular las condiciones psicológicas de un viaje de ida y vuelta a Marte. Los investigadores monitorearon su estado físico y mental durante todo el tiempo. Lo que encontraron fue inquietante. Los patrones de sueño se deterioraron significativamente. El comportamiento sedentario aumentó. Un participante pasó grandes porciones de la misión en la cama, mostrando síntomas consistentes con depresión clínica. La comunicación con el equipo simulado de control de misión disminuyó tanto en frecuencia como en profundidad emocional con el tiempo. Y todos los 6 participantes sabían que estaban en Moscú. Sabían que una emergencia real sería atendida con ayuda real. Sabían que la puerta podía abrirse. Los verdaderos colonos de Marte no tienen esa garantía. El retraso en la comunicación no solo afecta las emergencias, destruye la conversación. Un astronauta en Marte no puede llamar a casa y tener un intercambio normal. Graba un mensaje. Lo envía. Espera. A veces 8 minutos, a veces 40, hasta que llega la respuesta. Para cuando escucha de vuelta, el momento emocional ya ha pasado. La espontaneidad que hace que la conexión humana se sienta viva desaparece. Lo que queda es correspondencia. Cartas a través del vacío. Quizás significativas, pero fundamentalmente diferentes de estar presente en la vida de otra persona. Imagina a un padre o madre viendo crecer a su hijo desde Marte. Recibe videos de un niño pequeño dando sus primeros pasos, filmados días atrás. Para cuando el video llega, ese momento ya es recuerdo. No puede consolar a un niño asustado en tiempo real. No puede asistir a una obra escolar. No puede estar ahí cuando algo sale mal. Existe en la vida de su hijo como una voz de otro lugar, hablando en tiempo pasado sobre un presente en el que no puede participar. Esa es la tiranía de la distancia. No física, sino relacional. No solo los kilómetros, sino los años, los momentos acumulados perdidos, el duelo de ver envejecer a las personas a través de mensajes grabados, la conciencia creciente de que el mundo que dejaste avanza sin ti. La distancia cultural rara vez se discute, pero puede resultar igual de desestabilizadora con el tiempo. Los seres humanos derivan enormes cantidades de significado del contexto compartido. Las noticias de las que todos hablan, el momento cultural que une a una generación, las referencias internas y el lenguaje en evolución que definen la pertenencia a una comunidad. Los colonos de Marte verán cómo la cultura terrestre sigue desarrollándose sin ellos. Recibirán fragmentos de ella, retrasados, descontextualizados,
llegando como postales de un país en el que solían vivir. Y la Tierra gradualmente los olvidará a cambio. La cobertura inicial será extraordinaria. Los primeros marcianos serán las personas más famosas del mundo, pero la atención pública tiene una vida media corta. Después de meses, luego años, la colonia desaparecerá de las portadas. Los colonos seguirán allí, seguirán vivos, seguirán respirando aire reciclado y mirando el mismo horizonte rojo. Pero se habrán convertido en figuras históricas, reconocidas, quizás reverenciadas, pero ya no presentes en la conciencia diaria de la especie que dejaron atrás. Existe un término en la psicología de entornos extremos llamado fenómeno del tercer cuarto. Describe el patrón observado consistentemente en misiones de larga duración y destinos aislados. El tramo final de una asignación de duración fija es psicológicamente el más difícil. Las personas superan las dificultades tempranas con adrenalina y novedad. Manejan la mitad con disciplina y hábito. Pero a medida que se acerca el final, la distancia entre donde están y donde quieren estar se vuelve casi insoportable. Los colonos de Marte enfrentan una versión de esto sin tercer cuarto. 50 regresiva para el regreso. El aislamiento no termina. Continúa hasta que mueren. Cualquier adaptación que logren debe ser permanente en lugar de temporal. Y la literatura psicológica tiene muy poco que decir sobre cómo los seres humanos se sostienen a través de condiciones que no tienen conclusión previsible. La tiranía de la distancia no es un problema. Son docenas de problemas con la misma cara. Es el retraso que hace imposible la conversación. La separación que deja el duelo sin compartir. La soledad que no tiene resolución. La lenta transformación de cada relación en algo diferente, algo remoto y asincrónico, y en última instancia, inadecuado, sin importar cuán bien intencionadas sean ambas partes. Los primeros marcianos serán los seres humanos más aislados que jamás hayan vivido. No porque eligieran el aislamiento por sí mismo, sino porque el universo simplemente no acomoda las necesidades emocionales humanas a escala interplanetaria. En el próximo capítulo, pasamos de la mente al cuerpo y examinamos qué le sucede a la fisiología humana cuando se la retira de la gravedad y el entorno para los que evolucionó. El cuerpo humano es una de las máquinas biológicas más sofisticadas que la evolución ha producido jamás. Convierte los alimentos en energía con extraordinaria eficiencia. Combate infecciones. Se repara a sí mismo. Se adapta a nuevos entornos. Durante aproximadamente 300.000 años de existencia humana moderna, la selección natural lo ha refinado para un contexto específico, la Tierra. Una gravedad constante, una composición atmosférica específica, un rango particular de temperaturas y niveles de radiación. Elimina esas condiciones, y el cuerpo no simplemente se adapta. Comienza a adaptarse de maneras que hacen que regresar a la Tierra sea progresivamente más peligroso. Empecemos por los huesos. En la Tierra, el estrés mecánico de moverse contra la gravedad señala continuamente a las células óseas que mantengan la densidad. Es una relación de úsalo o piérdelo. En microgravedad o gravedad reducida, la señal disminuye. La actividad de construcción ósea se ralentiza. La actividad de resorción ósea continúa. El resultado es una pérdida neta de hueso de aproximadamente 1 a 2% por mes en entornos de microgravedad. Para contextualizar, esa tasa supera la pérdida ósea experimentada por personas mayores con osteoporosis. Supera lo que ocurre durante reposo prolongado en cama. Y le sucede a astronautas sanos, en forma y rigurosamente entrenados, simplemente porque no están bajo una gravedad terrestre. El tránsito a Marte dura de 6 a 9 meses. Eso significa potencialmente un 12% de pérdida de densidad ósea antes siquiera de aterrizar. La superficie marciana tiene alrededor del 38% de la gravedad terrestre, suficiente para alguna carga mecánica, pero los investigadores realmente no saben si es suficiente para detener el deterioro.
Ningún ser humano ha vivido nunca durante un periodo prolongado a 0,38 gramos. Las simulaciones de laboratorio sugieren que cargas por debajo de aproximadamente 0,4 gramos podrían ser insuficientes para prevenir pérdidas continuas. Si eso es correcto, los colonos no solo se debilitan durante el tránsito, continúan debilitándose en la superficie. Para cuando una ventana de regreso teóricamente se abra años después, el esqueleto de un colono marciano podría ser genuinamente incompatible con la gravedad terrestre. Huesos calibrados para un 38% de carga normal no pueden soportar repentinamente el 100%. La transición podría resultar en fracturas por estrés en actividades tan ordinarias como levantarse demasiado rápido. Y esto asume que hay un vehículo de regreso funcional esperándolos. La atrofia muscular sigue una trayectoria paralela. Sin resistencia continua, el cuerpo comienza a desmantelar tejido que percibe como excedente. Los estudios documentan pérdidas de hasta el 20% de la masa muscular en un solo mes de vuelo espacial. El corazón mismo, un músculo, pasa por el mismo proceso. En microgravedad ya no tiene que bombear sangre hacia arriba contra la gravedad. Se adapta en consecuencia, se vuelve menos capaz. La consecuencia para las misiones de regreso es una condición llamada intolerancia ortostática. La incapacidad del sistema cardiovascular para compensar la postura erguida en gravedad normal. Los astronautas que regresan experimentan frecuentemente visión borrosa, mareos y desmayos cuando se paran por primera vez. Sus sistemas circulatorios literalmente han olvidado cómo dirigir la sangre al cerebro contra una carga gravitacional completa. Esto normalmente se resuelve en días o semanas. Pero eso es después de una misión de 6 meses en la ISS. ¿Qué pasa después de 3 a 5 años en gravedad reducida? Nadie lo sabe. El experimento no se ha realizado. La visión presenta otra crisis documentada. Aproximadamente 2/3 de los astronautas en misiones de larga duración desarrollan una condición llamada síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, hinchazón del nervio óptico, aplanamiento del globo ocular, cambios medibles en la visión. Algunos de estos cambios son permanentes. Los ojos no se recuperan completamente al valor basal previo al vuelo. De nuevo, esto es después de meses, no años. La columna vertebral se expande en microgravedad cuando desaparecen las fuerzas compresivas. Los astronautas típicamente ganan entre 2 y 5 centímetros de altura durante un vuelo espacial. Suena inofensivo. No lo es. La expansión estira ligamentos y desestabiliza los pequeños músculos que mantienen las vértebras alineadas. Las lesiones de espalda y problemas de disco son elevados en astronautas que regresan. La columna que funcionaba perfectamente en la Tierra se convierte en fuente de dolor crónico después de un tiempo prolongado lejos de ella. Ahora apila estos deterioros individuales: pérdida ósea, atrofia muscular, declive cardíaco, deterioro visual, inestabilidad espinal. Cada uno por separado es manejable con rehabilitación. Juntos, acumulados durante años, describen un cuerpo fundamentalmente transformado por su entorno. No dañado por accidente o enfermedad, sino transformado por el proceso normal y predecible de adaptación biológica a condiciones para las que el cuerpo nunca fue diseñado. La paradoja cruel es inescapable. Cuanto más tiempo alguien permanezca en Marte, menos capaz será su cuerpo de sobrevivir al regreso a la Tierra. La adaptación a las condiciones marcianas es progresiva y parcialmente irreversible. La persona que aborda una nave con rumbo a Marte y la persona que teóricamente podría abordar un vehículo de regreso años después son seres fisiológicamente diferentes. La atención médica en Marte agrava cada uno de estos problemas. Los astronautas en la ISS con problemas graves de salud pueden ser evacuados a hospitales terrestres en horas. Hay cápsulas estacionadas en la estación específicamente para descensos de emergencia. Marte no ofrece nada comparable. Una cadera fracturada en Marte no puede tratarse en un centro de trauma. Una arritmia cardíaca no puede manejarse con cardiólogos intervencionistas.
La pérdida progresiva de visión no puede abordarse con especialistas con equipo de imagen adecuado. El kit médico que va a Marte debe ser todo lo que la colonia tendrá durante toda su existencia. Será impresionante. Representará la mejor capacidad médica portátil que los humanos hayan ensamblado jamás, y aún así será categóricamente inferior a un hospital grande de una ciudad. La brecha entre lo que los colonos necesitan y lo que pueden acceder no es una brecha que el dinero solo pueda cerrar. La reproducción plantea preguntas para las que nadie tiene respuestas satisfactorias. ¿Pueden los humanos concebir en la gravedad marciana reducida? ¿Puede un embarazo desarrollarse normalmente bajo una carga gravitacional diferente? Los estudios en animales en microgravedad sugieren desafíos significativos para la reproducción y el desarrollo fetal. Y los niños nacidos en Marte, si la reproducción resulta viable, desarrollarían esqueletos y musculatura calibrados para el 38% de gravedad. Podrían ser biológicamente incapaces de visitar jamás la Tierra. Podrían ser, en el sentido más literal, un tipo diferente de humano. El cuerpo lleva la cuenta. No negocia con los sueños de los astronautas ni con los plazos de los planificadores de misiones. Responde a las fuerzas que actúan sobre él con las herramientas que la evolución le proporcionó. Herramientas que nunca se construyeron pensando en Marte. Y la cuenta que lleva apunta consistentemente en una dirección. Dejar la Tierra es fácil, comparado con lo que el cuerpo hace una vez que te has ido. Cada respiración que tomas en la Tierra ocurre dentro de una fortaleza. No puedes verla. No puedes sentirla. Nunca has notado que te protege. Pero está ahí. Estamos desviando continuamente un bombardeo constante de partículas energéticas que de otro modo arrancarían la maquinaria molecular de cada célula viva de tu cuerpo. El campo magnético de la Tierra se extiende lejos en el espacio, canalizando partículas cargadas lejos de la superficie. Nuestra atmósfera proporciona una segunda capa, absorbiendo y dispersando lo que pasa. Juntas, estas barreras invisibles convierten a la Tierra en un santuario para la vida. Sal fuera de ellas, y el universo se revela como algo dramáticamente menos hospitalario. La radiación espacial viene en dos variedades principales, y presentan desafíos fundamentalmente diferentes. Los eventos de partículas solares son erupciones de protones y otras partículas cargadas liberadas por el Sol. Llegan con poca advertencia, a veces en horas después de una llamarada solar. Sus energías, aunque significativas, son manejables con blindaje adecuado. Una nave espacial con suficiente material entre la tripulación y el espacio abierto puede protegerse contra la mayoría de los eventos de partículas solares. El desafío está en la predicción y el tiempo de respuesta. Los rayos cósmicos galácticos son un problema de un orden completamente diferente. Se originan en supernovas y otros eventos violentos dispersos por la galaxia. Han viajado millones de años antes de llegar a nuestro vecindario. Sus energías son extraordinarias, tan altas que ninguna cantidad práctica de material de blindaje puede detenerlas. De hecho, añadir blindaje contra rayos cósmicos puede empeorar las cosas. Cuando un rayo cósmico de alta energía golpea un material denso como el aluminio, no se detiene simplemente. Se fragmenta en una lluvia de partículas secundarias que se dispersan en todas direcciones. Y esas partículas secundarias pueden ser más dañinas biológicamente que el rayo original. Añadir más blindaje aumenta la producción de partículas secundarias. La física castiga activamente las soluciones simples. Las mediciones son claras. En la Tierra, la exposición promedio a radiación de fondo es de aproximadamente 6 milisieverts por año. A bordo de la ISS, en órbita terrestre baja, aún parcialmente protegida por el campo magnético terrestre, esa cifra salta a alrededor de 80 milisieverts anuales. En el espacio interplanetario abierto, el entorno que ocupan los astronautas durante el tránsito a Marte, los instrumentos de evaluación de radiación de la NASA registraron aproximadamente 1,88 milisieverts por día durante el viaje del Mars Science Laboratory al planeta rojo. Multiplicado por un tránsito de 240 días,
acumulas alrededor de 430 milisieverts solo en el viaje de ida. Añade el viaje de regreso. Añade el tiempo en superficie. Una misión completa de ida y vuelta a Marte podría exponer a los astronautas a más de 1000 milisieverts de radiación total. El límite de exposición profesional de la NASA para astronautas está definido por un riesgo del 3% de muerte inducida por exposición. Los estudios que examinan perfiles de radiación de misiones a Marte encuentran que las estimaciones centrales de mortalidad inducida por radiación superan el 5%. Los límites superiores de confianza se acercan al 10%. 10%. Ese es el tipo de número que mantendría inmediatamente y permanentemente en tierra a un avión comercial. Representa un nivel de riesgo que ningún otro contexto profesional consideraría aceptable. Estamos dispuestos a pedir a los colonos de Marte que enfrenten ese riesgo porque la misión se considera lo suficientemente importante. Si ese cálculo es correcto, es una pregunta a la que volveremos en el capítulo final. El cáncer recibe la mayor atención en las discusiones públicas sobre radiación espacial, y con razón. Pero el daño biológico se extiende mucho más allá de la oncología. La radiación ataca el tejido cardiovascular, creando riesgo a largo plazo de enfermedad cardíaca. Penetra la barrera hematoencefálica y daña estructuras neuronales. Produce lo que los investigadores llaman cascadas degenerativas. Daños que pueden no manifestarse como enfermedad durante años o décadas después de la exposición. Las implicaciones cognitivas son particularmente inquietantes. Estudios en animales que exponen roedores a radiación de iones pesados, análoga a los rayos cósmicos galácticos, han documentado deterioros persistentes en la memoria espacial, el recuerdo episódico y la función ejecutiva. Estos déficits parecen reflejar daño estructural real en regiones hipocampales y corticales. No disrupción temporal, sino cambio duradero en la arquitectura neural que soporta el razonamiento complejo. Imagina lo que esto significa para una tripulación de Marte que debe tomar decisiones críticas durante años de misión. Llegan con función cognitiva intacta. Cada día, los rayos cósmicos galácticos pasan a través de sus cráneos y depositan pequeñas cantidades de daño en los tejidos que soportan la memoria, la planificación y el juicio. La acumulación es gradual. El astronauta puede no notarlo. Sus compañeros de tripulación pueden no notarlo. Pero su capacidad para el tipo de razonamiento sólido y sofisticado que exige la supervivencia en Marte puede estar disminuyendo silenciosa e invisiblemente. La carga psicológica de saber esto es un desafío en sí misma. La radiación no se ve, no se huele, no se siente. No ofrece retroalimentación. Cada EVA aumenta la exposición. Cada evento de partículas solares exige refugio rápido. Y la amenaza es constante, omnipresente, imposible de evitar por completo. Vivir bajo una amenaza indefinida e invisible es psicológicamente agotador de formas que los peligros más obvios no lo son. Al menos con un sello roto, puedes ver y abordar el problema. La radiación no ofrece nada que confrontar directamente. La superficie marciana proporciona una atenuación modesta en comparación con el espacio profundo. El cuerpo del planeta bloquea la mitad del cielo. Su delgada atmósfera filtra algo. Las mediciones de radiación superficial del rover Curiosity están alrededor de 0,67 milisieverts por día. Significativamente menor que en el tránsito profundo, pero aún aproximadamente 40 veces mayor que el promedio superficial terrestre. Durante una estancia en superficie de 500 días, eso se acumula en aproximadamente 335 milisieverts. Además de la exposición en tránsito, el blindaje del hábitat puede ayudar. Enterrar estructuras bajo regolito marciano proporciona excelente protección contra la radiación. Paredes de agua colocadas alrededor de módulos habitables absorben ambos tipos de partículas de manera efectiva. Pero esta infraestructura toma tiempo para construirse. Los primeros colonos vivirán en estructuras de paredes delgadas diseñadas para masa mínima, no para protección máxima. El blindaje adecuado podría estar años después del aterrizaje inicial.
Los niños nacidos en Marte enfrentan la versión más severa de este problema. Las células que se dividen rápidamente durante el desarrollo son más sensibles al daño por radiación que los tejidos adultos. Una infancia marciana significa acumular exposición a la radiación durante los años de desarrollo más vulnerables. Las consecuencias a largo plazo son completamente desconocidas. No tenemos datos. El experimento nunca se ha realizado. Y los niños que proporcionarían esos datos no pueden consentir el riesgo. El universo no nos desea mal. Simplemente es indiferente. La radiación que llena el espacio interplanetario ha estado allí desde antes de que existiera la Tierra. Somos nosotros los que no pertenecemos a él. Nuestra biología fue ensamblada en un refugio. Fuera de ese refugio, el precio comienza inmediatamente y se acumula sin pausa. Partículas que han cruzado la galaxia están pasando a través de tu cuerpo mientras lees estas palabras. En la Tierra, casi ninguna causa daño que importe. Aléjate de la protección de la Tierra y las mismas partículas que apenas se registran se convierten de repente en una cuenta regresiva lenta e invisible. Imagina un espacio del tamaño de un pequeño apartamento. Las mismas paredes, el mismo techo, el mismo suelo, el mismo aire. Técnicamente respirable, pero reciclado a través de los mismos sistemas todos los días, llevando la misma química traza, la misma ligera ranciedad, las mismas 4 u 8 caras, la misma vista a través de las mismas pequeñas ventanas, el mismo desierto rojo extendiéndose hasta el mismo horizonte día tras día, temporada tras temporada, durante años. No puedes salir de verdad. Puedes ponerte un traje e ir afuera, pero afuera te matará en segundos sin el traje. Y el traje es solo una versión más pequeña del mismo entorno sellado. Todo lugar donde puedas estar está contenido. Todo afuera es letal. No hay puerta que dé a algo genuinamente diferente. Esa es la entorno psicológico de una misión a Marte. Y ningún entrenamiento, selección o estrategia de afrontamiento prepara completamente a la mente humana para ello. Los humanos evolucionaron en sabanas africanas en condiciones que fundamentalmente asumían la posibilidad de movimiento, de irse, de cambio. Cuando un lugar se volvía peligroso, intolerable o simplemente aburrido, nuestros ancestros se movían. Esa capacidad, la opción de ir a otro lugar, está tan profundamente tejida en nuestra línea base psicológica que la mayoría de nosotros nunca la notamos conscientemente. Damos por sentado que podemos salir por la puerta principal, ir a otra calle, otra ciudad, otro país. Marte elimina completamente esa posibilidad. Y la ausencia deja una herida en la psicología humana que los investigadores apenas comienzan a mapear. El experimento Mars 500, donde 6 voluntarios pasaron 520 días en un hábitat sellado en Moscú, es el intento basado en la Tierra más riguroso de medir este impacto. Los resultados fueron instructivos y cautelosos a partes iguales. Las alteraciones del sueño fueron significativas y progresivas. La actividad física disminuyó. Los síntomas depresivos aumentaron con el tiempo en varios participantes. La fricción interpersonal creció. La comunicación con el control de misión simulado disminuyó no solo en volumen, sino en contenido emocional. Las personas dejaron de compartir lo que realmente sentían. Un participante mostró síntomas clásicos de depresión clínica durante periodos prolongados. Otro desarrolló lo que los investigadores describieron como comportamiento marcadamente sedentario, retiro de la actividad e interacción como mecanismo de afrontamiento. Estas respuestas surgieron en personas que sabían que estaban en Moscú, que sabían que la ayuda estaba fuera de la puerta, cuya misión tenía un punto final fijo, cuyas vidas, aunque temporalmente restringidas, eran fundamentalmente seguras. Los verdaderos colonos de Marte no tienen ninguna de esas redes de seguridad psicológicas. El retraso en la comunicación no solo impide conversaciones en tiempo real, destruye la función emocional de la conversación. Los humanos comunicamos no solo con palabras, sino con timing. En la pausa responsiva,
en la risa en el momento justo, en el silencio que señala comprensión. Mensajes asincrónicos a través de una brecha de 20 minutos eliminan todo eso. Lo que queda es correspondencia. Y por mucho significado que pueda transmitir la correspondencia, no puede replicar la experiencia de estar genuinamente presente con otra persona. A lo largo de meses y años, esto degrada las relaciones de maneras predecibles. La pareja en casa continúa viviendo su vida. Enfrenta desafíos con los que el colono no puede ayudar. Celebra cosas de las que el colono se entera días después. Llora cosas de las que el colono se entera demasiado tarde para responder de manera significativa. La relación se vuelve más difícil de mantener. No porque alguno deje de preocuparse, sino porque el ancho de banda emocional de la correspondencia simplemente no es suficiente para sostener el peso completo de un vínculo humano cercano a través de distancias interplanetarias y separación indefinida. Cada colono de Marte en algún momento recibirá noticia de una muerte. Un padre, un hermano, un amigo cercano. Recibirá esa noticia horas después de que ocurriera. No podrá asistir al funeral, no podrá consolar a la familia, no podrá participar en los rituales que ayudan a las comunidades a procesar la pérdida juntos. Llorará solo en un hábitat sellado en otro planeta, sin forma de atravesar la oscuridad y tocar a las personas que sufren a su lado. Y sabrá que esto iba a llegar. El duelo anticipatorio agrava el duelo real de maneras difíciles de cuantificar, pero bien documentadas en poblaciones en duelo. Los colonos verán envejecer a sus seres queridos a través de videos grabados, notando la progresión de los años, calculando la expectativa de vida probable, temiendo el mensaje que confirme lo que han estado temiendo. Ese zumbido de fondo de duelo puede persistir durante toda la duración de la misión. Los conflictos interpersonales dentro de la tripulación presentan una categoría de riesgo diferente. En la Tierra, cuando una relación se agrieta, cuando un colega se vuelve intolerable, cuando un amigo resulta poco confiable, cuando un compañero de habitación genera fricción insoportable, tenemos opciones. Nos retiramos. Encontramos conexiones alternativas. Cambiamos nuestro entorno. Marte elimina cada una de esas rutas de escape. Cualesquiera dinámicas interpersonales que se desarrollen en una tripulación de 4 a 12 personas persistirán, se intensificarán y deberán manejarse completamente desde dentro. No hay transferencia afuera, no hay reemplazo de personal, no hay nadie a quien llamar. Estudios de tripulaciones de invernada antártica, despliegues submarinos y misiones en estaciones espaciales documentan el mismo patrón. Pequeñas irritaciones interpersonales manejadas fácilmente en la vida normal se convierten en estresores crónicos cuando la escape es imposible. Y el estrés crónico sostenido durante años produce consecuencias psicológicas que pueden ir desde depresión y ansiedad hasta colapso psicológico completo. Los fallos de liderazgo agravan estas dinámicas. El comandante de una misión a Marte lleva una carga casi incomprensible. Responsable del bienestar de la tripulación, objetivos de misión, respuesta a emergencias y su propia estabilidad psicológica simultáneamente, sin orientación en tiempo real desde la Tierra, sin la capacidad de posponer decisiones hasta que llegue ayuda. Registros históricos de expediciones aisladas, polares, navales, montañismo, documentan cómo las estructuras de mando se fracturan bajo condiciones extremas, motines, lealtades divididas, malas decisiones que parecían racionales en el momento y parecen obviamente catastróficas en retrospectiva. ¿Qué pasa si un miembro de la tripulación desarrolla una enfermedad mental clínica en Marte? La depresión, la ansiedad o la psicosis ocurren en la población general a tasas significativas, y la selección de astronautas, aunque rigurosa, no puede eliminar todo riesgo. Las condiciones de habitabilidad en Marte podrían desencadenar episodios psiquiátricos en individuos que no mostraron vulnerabilidad previa. Un miembro de la tripulación psicótico en un hábitat sellado con medicación limitada, mínima experiencia psiquiátrica en el resto de la tripulación y sin posibilidad de evacuación, presenta un desafío sin buenas soluciones. Los sistemas de apoyo a la salud mental para misiones a Marte existen principalmente en papel.
Sesiones grabadas con terapeutas basados en la Tierra, llegando con el retraso estándar. Marcos de apoyo entre pares desarrollados a partir de investigación antártica. Entrenamiento en resolución de conflictos, incorporado en la preparación previa al lanzamiento. Estas son intervenciones significativas. También son fundamentalmente inadecuadas para la escala del problema que pretenden abordar. La transformación psicológica requerida para una colonización exitosa de Marte puede exceder lo que cualquier humano pueda entrenarse para lograr. O puede requerir algo más radical. Un cambio fundamental en cómo los colonos entienden su identidad, su relación con la Tierra, su sentido de hogar. Algunos investigadores han sugerido que los colonos de Marte pueden necesitar reenmarcarse conscientemente como marcianos en lugar de terrícolas varados, llorar la Tierra y seguir adelante en lugar de mantener una orientación hacia un hogar al que no pueden regresar. Este reenmarcado, si funciona, puede ser protector. Puede permitir a los colonos invertir plenamente en sus vidas marcianas, en lugar de gastar su energía psicológica lamentando todo lo que dejaron atrás. Pero plantea preguntas incómodas sobre qué se pierde en el proceso. ¿Quién eres cuando sueltas tu apego a todos y todo lo que te hizo? La mente que sobrevive a Marte puede ser una mente cambiada. La persona que aborde el vehículo de regreso, si algún día existe un vehículo de regreso, puede no ser reconociblemente la misma persona que partió. En el próximo capítulo pasamos de lo que sucede dentro de los humanos a lo que les espera afuera. Un planeta que no ofrece nada de lo que necesitan y amenaza todo lo que son. Las fotografías son genuinamente hermosas. Llanuras de color óxido rojo que se extienden hasta horizontes curvados. Sistemas de valles antiguos tallados en terreno que hace miles de millones de años llevó agua. Formaciones volcánicas imponentes que empequeñecen cualquier cosa en la Tierra. El sistema de cañones Valles Marineris, lo suficientemente largo como para abarcar todos los Estados Unidos. Las fotografías mienten por omisión. Capturan lo visual. Ocultan lo letal. Comencemos con lo que experimentarías en la superficie marciana en el primer segundo de exposición sin protección. La presión atmosférica en la superficie de Marte promedia alrededor del 0,6% de la terrestre, menos del 1%. A esa presión, tu sangre comenzaría a hervir a temperatura corporal. No por calor, sino porque la presión ambiental ya no puede mantenerla líquida. Tus pulmones se romperían al intentar inhalar. Cualquier humedad expuesta en tu cuerpo se convertiría en vapor. Perderías el conocimiento en segundos y estarías muerto poco después. La atmósfera misma no ofrece ayuda. Es 96% dióxido de carbono con trazas de nitrógeno, argón y casi nada de oxígeno. Alrededor del 0,13%. No hay concentración de CO2 en la que un humano pueda respirar. Altas concentraciones son activamente venenosas. Al 5%, los humanos experimentan fuertes dolores de cabeza y confusión. Al 10%, pérdida de conciencia en minutos. A las concentraciones de Marte, la muerte sigue rápidamente. Incluso si de alguna manera pudieras respirar aire marciano, la temperatura terminaría el trabajo. La temperatura superficial promedio está alrededor de menos 60 grados Celsius. En los polos durante el invierno, cae a menos 125 grados Celsius. En el Ecuador, durante la parte más cálida del día más cálido, podrías acercarte a cero. El frío es universal, constante e inescapable. Toda estructura en Marte debe calentarse activamente para sostener vida humana. Cada fallo de ese sistema de calefacción es una emergencia. El polvo marciano ha surgido recientemente como una amenaza que los investigadores subestimaron en la planificación temprana de misiones. La superficie del planeta está cubierta de material particulado fino, creado por miles de millones de años de impactos de meteoritos y meteorización geológica. Ese polvo se mete en todo. Cubre paneles solares, infiltra sellos mecánicos, se abre paso en equipo diseñado para excluirlo. Los rovers marcianos
han luchado con la acumulación de polvo durante toda su vida operativa. Lo que lo hace genuinamente peligroso para la habitabilidad humana es su química. El lander Phoenix confirmó en 2008 lo que misiones posteriores verificaron en amplias áreas geográficas. El regolito marciano contiene compuestos de perclorato en concentraciones entre 0,5 y 1%. En la Tierra, esas concentraciones se clasificarían como residuos peligrosos que requieren protocolos de seguridad extensos y equipo protector. Los percloratos alteran la función tiroidea e interfieren con el metabolismo del yodo. La exposición crónica produce disrupciones hormonales que afectan el metabolismo y el desarrollo. Además de los percloratos, el polvo marciano contiene minerales de silicato que reaccionan con la humedad para producir compuestos químicos altamente reactivos. La inhalación prolongada puede producir cicatrices pulmonares similares a la silicosis que mata a los mineros. Algunas investigaciones sugieren que la reactividad química del polvo marciano podría ser carcinógena, a través de mecanismos análogos a la exposición al asbesto. No lo sentirías. No sabrías qué está ocurriendo. Pero el daño se acumularía con cada hora pasada en entornos donde el polvo ha penetrado. Y luego están las tormentas de polvo. Marte experimenta tormentas de polvo locales regularmente, y periódicamente e impredeciblemente, eventos regionales que escalan a eventos climáticos globales que cubren todo el planeta durante meses. La tormenta global de 2018 mató al rover Opportunity al bloquear sus paneles solares durante un periodo prolongado. Para colonos humanos dependientes de energía solar, una tormenta de polvo global podría ser existencial. La generación de energía podría caer por debajo del umbral necesario para el soporte vital. No habría a dónde evacuar ni fuente de energía alternativa para activar. Solo la esperanza de que las reservas duren más que la tormenta. El agua existe en Marte, pero no donde los humanos puedan usarla fácilmente. Se confirman depósitos importantes de hielo en los polos y en depósitos de permafrost subterráneo en varias latitudes. Pero las temperaturas y presiones superficiales significan que el agua líquida no puede persistir. Cualquier agua debe extraerse de hielo, transportarse, procesarse para eliminar contaminantes y almacenarse cuidadosamente. Cada paso en esa cadena requiere equipo que debe funcionar en condiciones para las que no fue diseñado, operado por personas que ya están lidiando con todo lo demás que Marte les arroja. La gravedad, que se siente como una pequeña misericordia, 38% de la terrestre, haciendo el movimiento más fácil y el levantamiento pesado más manejable, resulta tener consecuencias propias más allá de las fisiológicas discutidas en el capítulo anterior. El comportamiento de los fluidos cambia con diferentes cargas gravitacionales. La convección funciona de manera diferente. Los procesos químicos que asumen gravedad terrestre pueden proceder a ritmos diferentes o producir resultados inesperados. Cada sistema diseñado y probado en la Tierra requiere revalidación para condiciones marcianas. Algunos fallarán de maneras que los ingenieros nunca anticiparon, porque el modo de fallo solo se revela en un entorno que nunca existió durante el desarrollo. La imagen acumulativa es la de un planeta que presenta condiciones hostiles no de una manera dramática, sino de docenas de maneras simultáneas y agravantes. Atmósfera letal, temperatura letal, polvo tóxico, crisis climáticas globales periódicas, radiación sin campo magnético significativo, agua que requiere extracción industrial, gravedad que remodela la biología. Ninguna de ellas individualmente sería insuperable con suficiente tecnología y preparación. Juntas crean un entorno de supervivencia de complejidad extraordinaria. Vivir en Marte significa vivir dentro de máquinas. Significa nunca tocar el planeta con piel desprotegida, nunca respirar su aire, nunca moverse a través de su entorno sin un traje que es lo único que se interpone entre tú y una muerte rápida. La experiencia es cualitativamente diferente de cualquier habitación humana en los entornos terrestres más duros. Porque incluso los lugares más hostiles de la Tierra ofrecen aire que puedes respirar y temperaturas que no te matarán en segundos.
Marte no nota si sus colonos viven o mueren. Simplemente continúa siendo lo que ha sido durante 4.000 millones de años. Un mundo muerto, que conserva el recuerdo geológico de un pasado que no puede recuperar. La hostilidad no es maliciosa. Es indiferencia. Y la indiferencia a escala interplanetaria es lo suficientemente letal. Existe una relación matemática que gobierna toda la roquetería. Fue formalizada por primera vez por Konstantin Tsiolkovsky en 1903, y en más de un siglo desde entonces, ningún avance de ingeniería ha logrado escapar de sus implicaciones. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky establece que el combustible requerido para lograr un cambio de velocidad dado aumenta exponencialmente con el cambio de velocidad deseado. No proporcionalmente, exponencialmente. Cada vez que le pides a un cohete ir más rápido o llevar más peso, el requisito de combustible no crece en la misma cantidad. Crece en cantidades cada vez mayores por cada unidad adicional de rendimiento. Para misiones a Marte, esta ecuación hace que los viajes de regreso sean extraordinariamente difíciles. La nave debe dejar la Tierra, requiriendo enorme energía, cruzar el espacio interplanetario, desacelerar en la influencia gravitacional de Marte, descender a la superficie y luego revertir toda la secuencia. Despegar de Marte, cruzar de nuevo el espacio interplanetario, desacelerar en el acercamiento a la Tierra y reingresar de forma segura a la atmósfera. Cada fase requiere propelente, y cada kilogramo de propelente para fases posteriores debe llevarse en fases anteriores, lo que requiere más propelente para llevarlo. La matemática de llevar todo el combustible de regreso desde la Tierra es esencialmente imposible con cualquier cohete actualmente en operación o en serio desarrollo. Las estimaciones sugieren que cada kilogramo de carga útil entregado a la superficie marciana requiere entre 7 y 11 kilogramos lanzados desde la Tierra. Para propelente específicamente, la proporción es mucho peor. Producir 1 kilogramo de combustible de cohete en Marte, usando propelente llevado desde la Tierra, requeriría lanzar más de 200 kilogramos desde la superficie terrestre. Los números simplemente no funcionan. La solución de la que depende toda la empresa de colonización de Marte se llama utilización de recursos in situ, ISRU. En lugar de llevar combustible de regreso desde la Tierra, los colonos lo fabricarían en Marte usando materiales locales. La química es real y se ha demostrado en entornos de laboratorio. La atmósfera marciana es 96% dióxido de carbono. El subsuelo del planeta contiene importantes depósitos de hielo de agua. A través de una serie de reacciones químicas bien entendidas, principalmente el proceso Sabatier y electrólisis, el dióxido de carbono y el agua pueden convertirse en metano y oxígeno. El metano y el oxígeno son exactamente los propelentes que queman los motores Raptor de SpaceX. El experimento MOXIE, a bordo del rover Perseverance, demostró extracción de oxígeno atmosférico a pequeña escala. El dispositivo produjo alrededor de 12 gramos de oxígeno por hora durante varios años de operación. Prueba de que la química funciona en condiciones marcianas reales. No simuladas, no extrapoladas, medidas de verdad. Pero 12 gramos por hora es prueba de concepto, no capacidad industrial. Un Starship, regresando de Marte, necesitaría aproximadamente 300 toneladas de propelente para alcanzar órbita terrestre. Escalar de 12 gramos por hora a tasas de producción capaces de llenar esos tanques en años requiere infraestructura que nunca se ha construido, nunca se ha probado, nunca se ha desplegado en ningún lugar fuera de la superficie terrestre. La escala de lo que realmente requiere ISRU merece que te detengas a pensarlo. Sistemas de energía capaces de operar plantas de procesamiento químico continuamente durante años. Equipos de minería para localizar y extraer hielo de agua de depósitos de permafrost. Infraestructura de procesamiento para purificar materias primas y convertirlas en propelente. Sistemas de almacenamiento criogénico para mantener metano y oxígeno líquido a temperaturas extremadamente frías, sin pérdida por ebullición durante meses o años entre producción y uso. Cada elemento de esta cadena debe funcionar de manera confiable. Un fallo en cualquier parte rompe todo el sistema.
Y cualquier fallo significa que los colonos no pueden irse. El problema de almacenamiento criogénico merece atención específica porque recibe menos cobertura de la que merece. El metano debe mantenerse por debajo de -161 grados Celsius para permanecer líquido. El oxígeno líquido requiere temperaturas por debajo de -183 grados Celsius. En Marte, con oscilaciones de temperatura entre -63 y 0 grados Celsius en la superficie, mantener esas temperaturas requiere sistemas de refrigeración activos, funcionando continuamente durante el tiempo que sea necesario almacenar propelente. Ingenieros de la NASA han señalado abiertamente que actualmente no existen válvulas con fuga realmente cero. Con el tiempo, incluso fugas minúsculas se acumulan. El propelente que escapa no puede propulsar nada. La extracción de agua añade otra capa. La reacción Sabatier requiere hidrógeno, obtenido más eficientemente del hielo de agua marciano. Pero el hielo de agua no está distribuido uniformemente en la superficie de Marte. Existen depósitos confirmados, pero están concentrados en ciertas latitudes y profundidades. Las primeras misiones pueden no aterrizar cerca de depósitos de hielo accesibles, porque la selección del sitio debe equilibrar múltiples factores competidores, y la proximidad al hielo de agua es solo uno de ellos. Una colonia que aterrice en el lugar equivocado por otras buenas razones podría carecer de los recursos que requiere su arquitectura de regreso. Los requisitos de energía para operaciones ISRU son sustanciales. Las estimaciones sugieren que producir propelente a tasas suficientes para una misión de regreso requeriría cientos de kilovatios de potencia eléctrica continua. Marte recibe aproximadamente el 43% de la energía solar que llega a la Tierra, reducida aún más por acumulación de polvo en los paneles. Una tormenta de polvo global puede reducir la generación casi a cero durante meses. Cualquier sistema ISRU dependiente solo de energía solar es vulnerable a interrupciones prolongadas y potencialmente fatales. La energía nuclear evita esa vulnerabilidad, pero introduce sus propios desafíos. La masa de un reactor, los requisitos de blindaje, la complejidad política y regulatoria de lanzar materiales nucleares desde la Tierra. Nada de eso es trivial. El proyecto Kilopower de la NASA ha desarrollado pequeños reactores de fisión adecuados para aplicaciones marcianas y representan un progreso genuino. Pero progreso en concepto no equivale a validación operativa a escala de misión. Un análisis de arquitecturas de misiones a Marte de 2024 concluyó que la dependencia de ISRU para misiones de regreso exige niveles de confiabilidad que aún no se han demostrado y que establecer infraestructura ISRU representa un desafío de cadena de suministro que supera todo lo intentado previamente más allá de la órbita terrestre baja. Esto no es pesimismo. Es una evaluación de ingeniería de la brecha entre dónde está actualmente la tecnología y lo que requiere el plan. El viaje de regreso desde Marte es una cascada de dependencias secuenciales, cada una de las cuales debe tener éxito completo para que la siguiente importe. El sistema ISRU debe producir suficiente propelente. El almacenamiento debe preservarlo durante años sin pérdidas críticas. El vehículo de ascenso debe encender y funcionar después de años sentado en una superficie marciana en la que nunca fue probado. El encuentro orbital debe tener éxito. La inyección transtierra debe ejecutarse correctamente. El reingreso debe sobrevivirse. Cada etapa es todo o nada. No hay éxitos parciales. No hay abortar y volver a intentarlo. Hay éxito. O todos a bordo de ese vehículo mueren sobre Marte porque el propelente no fue suficiente o el motor de ascenso no encendió. Cualquiera que parta hacia Marte en la próxima década o 2 partes sin capacidad de regreso verificada. Parten confiando en que la tecnología madurará durante su ausencia. Aceptan que su regreso a casa depende de sistemas que aún no se han probado que funcionen. Esto no es un detalle de planificación. Es el hecho central de la colonización temprana de Marte que las presentaciones más optimistas consistentemente subestiman.
El combustible para el viaje de regreso aún no existe. La infraestructura para crearlo aún no existe. El cronograma para construir esa infraestructura en un planeta que nunca hemos visitado con humanos sigue siendo, en el mejor de los casos, especulativo. Los primeros marcianos apostarán sus vidas a un futuro no probado. El programa Apolo llevó a 12 seres humanos a la superficie lunar y trajo a los 12 de vuelta vivos. La tecnología requerida consumió el 4% del presupuesto federal total de Estados Unidos en su punto máximo, empleó a más de 400,000 personas y tomó aproximadamente una década desde el concepto hasta el primer aterrizaje. Y la Luna está a 3 días de distancia. La colonización de Marte requiere capacidades que superan al Apolo por órdenes de magnitud en cada dominio técnico simultáneamente. Empecemos por entrada, descenso y aterrizaje. La frase que la NASA usa internamente, 7 minutos de terror, describe el intervalo entre la entrada atmosférica y el contacto con la superficie, durante el cual la nave debe deshacer varios kilómetros por segundo de velocidad, usando una combinación de fricción atmosférica y propulsión, ahora sin posibilidad de guía en tiempo real desde la Tierra y sin opciones de aborto. La mayor carga útil jamás entregada con éxito a la superficie marciana es el rover Perseverance, 1 tonelada métrica. El sistema de aterrizaje, un escudo térmico para desaceleración inicial, un paracaídas supersónico y un Sky Crane que flotaba con empuje de cohetes y bajó al rover con cables. Funcionó impecablemente. También alcanzó los límites prácticos de lo que esa arquitectura puede lograr. Las misiones humanas requieren cargas útiles de 50 a 100 toneladas. El enfoque de paracaídas no escala a esas masas. Un paracaídas lo suficientemente grande para desacelerar 100 toneladas sería físicamente imposible de construir y desplegar. Se requiere una arquitectura de aterrizaje completamente nueva. La solución propuesta por SpaceX es retropropulsión supersónica. Encender motores de cohete mientras se mueve más rápido que el sonido a través de la atmósfera marciana para desacelerar la nave. Esta técnica se ha probado en la Tierra durante recuperaciones de propulsores Falcon 9, pero la atmósfera terrestre es aproximadamente 100 veces más densa que la de Marte. Las interacciones aerodinámicas son dramáticamente diferentes. Las ondas de choque formadas por los gases de escape interactuando con flujo supersónico pueden desestabilizar la nave. Los modelos computacionales son complejos e imperfectos. La primera prueba operativa de este sistema será un intento real de aterrizaje en Marte con tripulación a bordo. Ese es el estándar para validar esta tecnología. Usarla en serio, con personas dentro, en otro planeta. La tecnología de escudo térmico presenta desafíos adicionales. La atmósfera de dióxido de carbono de Marte se ioniza de manera diferente a la mezcla nitrógeno-oxígeno de la Tierra durante la entrada a alta velocidad, produciendo más oxígeno libre que ataca químicamente los materiales de blindaje de forma más agresiva. SpaceX ha reconocido públicamente esto, señalando que el sistema de baldosas de Starship necesitará soportar condiciones químicas más reactivas durante la entrada en Marte que durante el reingreso en la Tierra. Un entorno en el que sus baldosas aún se están refinando y mejorando. El soporte vital representa probablemente la brecha tecnológica más fundamental. La Estación Espacial Internacional utiliza lo que los ingenieros llaman arquitectura de bucle abierto. Los suministros se consumen, los desechos se descartan, con misiones de reabastecimiento regulares que reponen consumibles. Este enfoque es sostenible para una estación a 3 días de la Tierra con vuelos de reabastecimiento cada pocos meses. Es completamente inviable para Marte. Las misiones a Marte necesitan sistemas de soporte vital de bucle cerrado que reciclen agua de humedad y flujos de desechos, regeneren oxígeno de dióxido de carbono, procesen desechos orgánicos de vuelta a componentes utilizables y sostengan a la tripulación indefinidamente con los recursos presentes en el sistema cerrado. Tales sistemas existen como prototipos y experimentos en la ISS.
Ningún sistema de soporte vital completamente cerrado ha sostenido vida humana durante duraciones de varios años. El experimento Biosfera 2 en Arizona intentó crear un ecosistema cerrado autosuficiente a principios de los 90. El resultado fue instructivo. Los niveles de oxígeno cayeron inesperadamente porque la actividad microbiana consumió más de lo que las plantas producían. El dióxido de carbono se acumuló. Los participantes experimentaron hambre. Los conflictos interpersonales se volvieron severos. El experimento falló en lograr equilibrio biológico, incluso en la Tierra con intervención externa disponible. El soporte vital en Marte debe lograr lo que Biosfera 2 no pudo. En gravedad reducida, sin posibilidad de ayuda externa, durante periodos que hacen que el cronograma de Biosfera 2 parezca breve. Cada componente debe ser reparable con recursos locales o repuestos llevados en la misión. Cada modo de fallo debe tener un respaldo. No hay margen para el tipo de fallo elegante que representó Biosfera 2. La producción de alimentos a escala marciana sigue siendo en gran parte teórica. Se han cultivado plantas bajo condiciones análogas a Marte en entornos de laboratorio controlados. Pero el regolito marciano es tóxico por percloratos y carece de la química orgánica y comunidades microbianas que hacen productivo el suelo terrestre. Procesar suelo marciano en un medio de cultivo requiere pasos que nunca se han demostrado. Los sistemas hidropónicos que evitan problemas de suelo requieren insumos continuos: nutrientes, agua, electricidad, control climático, y representan una dependencia de punto único de fallo para el suministro de alimentos de la colonia. Una tripulación de 12 personas requiere aproximadamente 24.000 calorías por día, casi 9 millones de calorías por año. Producir eso de manera confiable en un sistema cerrado en otro planeta, con equipo que debe funcionar durante años sin mantenimiento significativo, es un desafío agrícola e ingenieril sin precedentes en la historia humana. La capacidad médica en Marte debe cubrir todo el espectro de la salud humana sin acceso a la infraestructura que asume la medicina moderna. Cirugía de trauma en gravedad reducida con equipo de imagen limitado y sin banco de sangre. Eventos cardíacos manejados sin cardiólogos intervencionistas. Diagnóstico y tratamiento de cáncer sin imagen. Farmacéuticos y recursos quirúrgicos disponibles en cualquier hospital urbano de la Tierra. Parto, si la reproducción procede en condiciones para las que no se escribió ningún libro de obstetricia. El kit médico que viaja a Marte debe ser extraordinario. La mejor capacidad diagnóstica y terapéutica portátil que los humanos puedan ensamblar. Y aún así, quedará muy por debajo de lo que una población viviendo en un entorno genuinamente letal, acumulando daño por radiación y experimentando deterioro fisiológico, eventualmente requerirá. Las estructuras de hábitat deben resistir condiciones con las que ningún edificio terrestre se enfrenta. Diferencia de presión entre interior y exterior, extremos de temperatura, bombardeo de radiación, impactos de micrometeoritos, infiltración de polvo en sellos y juntas, años de estrés operativo sin la infraestructura de mantenimiento que mantiene funcionales los edificios en la Tierra. Y deben ser lo suficientemente ligeras para haber sido lanzadas desde la Tierra en primer lugar. La generación de energía es el hilo que conecta todos los demás desafíos tecnológicos: soporte vital, manejo térmico, producción de alimentos, comunicaciones, transporte. Todo requiere energía eléctrica. El presupuesto total de energía para una colonia marciana funcional superaría todo lo desplegado previamente más allá de la órbita terrestre. Los arreglos solares en Marte reciben el 43% del flujo solar terrestre, degradado aún más por polvo y sombreado por la inclinación axial del planeta. Los sistemas nucleares resuelven el problema solar, pero añaden masa, complejidad y desafíos regulatorios de lanzamiento. La brecha acumulativa entre lo que requiere la colonización de Marte y lo que actualmente existe no es un problema difícil. Son docenas de problemas difíciles, todos los cuales deben resolverse simultáneamente, todos los cuales deben integrarse entre sí, todos los cuales deben funcionar de manera confiable durante años en un entorno en el que nunca han sido probados. Esto no es un argumento contra intentar la colonización de Marte.
Es una contabilidad honesta de por qué los cronogramas siguen deslizándose. No porque los ingenieros sean incompetentes o la financiación insuficiente, sino porque los problemas son genuinamente duros de maneras que solo se revelan cuando te acercas a ellos. Porque cada solución genera nuevas dependencias. Porque la integración de sistemas complejos produce modos de fallo que ningún análisis de componente individual predice. Y cualquiera que aborde una misión de primera generación a Marte, lo hace con tecnología que es lo suficientemente buena, en lugar de probada. Aceptan niveles de incertidumbre que serían rechazados en cualquier otro contexto. Confían en ingeniería que nunca ha sido validada a esta escala, en estas condiciones, durante esta duración. No son irracionales, son extraordinariamente valientes. Pero la tecnología en la que confían todavía se está construyendo. En 2012, una organización holandesa llamada Mars One anunció algo que debería haber sido descartado como fantasía. Y no lo fue. Pretendían enviar seres humanos a Marte en un viaje de ida. No como preludio a misiones de regreso posteriores, no con expectativa alguna de rescate o reabastecimiento. Los colonos irían, construirían un asentamiento y morirían allí. La organización fue explícita al respecto. Admitieron abiertamente que el viaje de regreso estaba más allá del alcance tecnológico y financiero actual, y en lugar de ocultar el hecho o prometer soluciones futuras, simplemente eliminaron el regreso del plan. Invitaron solicitudes del público global. 200.000 personas se postularon, de todos los continentes, todos los rangos de edad, todos los antecedentes profesionales, ingenieros y artistas, médicos y estudiantes, padres y personas que nunca habían salido de su país natal. Todos sabiendo exactamente para qué se ofrecían voluntarios. Todos diciendo sí de todos modos. La escala de esta respuesta merece que te detengas un momento. No porque Mars One fuera una organización creíble. Declaró bancarrota en 2019 sin lanzar nada, y críticos serios cuestionaron sus fundamentos técnicos y financieros desde el principio. Sino porque la respuesta reveló algo importante sobre la naturaleza humana que ninguna de las presentaciones de arquitectura de misión había predicho. Cuando se ofreció la oportunidad de convertirse en marcianos, cientos de miles de personas eligieron Marte sobre el resto de sus vidas en la Tierra. Los solicitantes que avanzaron en la selección se redujeron finalmente a 100 finalistas que recibieron cobertura mediática y dieron entrevistas articulando sus motivaciones de manera reflexiva en lugar de imprudente. Muchos hablaron de contribución científica, del deseo de ser parte de algo genuinamente sin precedentes en la historia humana. Muchos hablaron de la frontera misma, el mismo tirón que llevó a las personas a cruzar océanos y subir montañas y entrar en cada territorio que las poblaciones cómodas consideraban demasiado peligroso para intentar. Algunos hablaron de lo que podría llamarse trascendencia. La sensación de que sus vidas ordinarias, por buenas que fueran, no eran contenedores suficientes para lo que se sentían capaces de experimentar, que pararse en otro mundo, por breve y definitivo que fuera, constituiría un tipo de significado que nada disponible en la Tierra podría replicar. Aaron Hamm, gerente de hotel del Medio Oeste americano, dijo a los entrevistadores que la oportunidad de ir a Marte era algo que había querido toda su vida. La posibilidad de no regresar nunca no disminuía el atractivo. Era simplemente el precio. Estaba dispuesto a pagarlo. Leila Zucker, una médica de emergencias casada de 45 años, dijo que aceptaría un 50% de probabilidad de sobrevivir 2 años sobre un 1% de sobrevivir 20. La matemática de la longevidad no era lo que estaba optimizando. Estaba optimizando por la calidad y el significado del tiempo que tendría, por breve que fuera. Las evaluaciones psicológicas de los solicitantes que avanzaron revelaron patrones consistentes. Puntuaciones altas en apertura a la experiencia. La dimensión de personalidad asociada con curiosidad, búsqueda de novedad y tolerancia a lo desconocido. Puntuaciones fuertes en lo que los psicólogos llaman autotrascendencia. La tendencia a encontrar significado en propósitos mayores que la supervivencia y el confort individual.
capacidad elevada para tolerar ambigüedad y funcionar sin respuestas claras o resultados garantizados. Estos no son perfiles de personas que buscan la muerte. Son perfiles de personas para quienes ciertos tipos de significado valen un riesgo extraordinario y que han hecho ese cálculo conscientemente, en lugar de desesperadamente. Y los críticos plantearon preguntas legítimas sobre si los voluntarios realmente entendían a qué se estaban comprometiendo. ¿Puede alguien en la Tierra comprender genuinamente la realidad psicológica del exilio permanente antes de experimentarlo? ¿Cuánto de la disposición reflejaba un fracaso de la imaginación en lugar de aceptación genuina? Son preguntas justas. También son preguntas que aplican a toda gran decisión irreversible de la vida que toman los humanos: matrimonio, paternidad, emigración. Todas implican comprometerse con resultados que no pueden conocerse completamente de antemano. La capacidad humana para abrazar lo desconocido no es un fallo cognitivo. Es una característica de cómo navegamos un mundo que nunca ofrece información completa. El proyecto Mars One fracasó comercial y operacionalmente, pero tuvo éxito en revelar la profundidad y amplitud del deseo humano de convertirse en marcianos. SpaceX ha atraído entusiasmo comparable a través de un encuadre diferente, prometiendo capacidad de regreso mientras reconoce en privado las incertidumbres. Las personas que siguen obsesivamente el desarrollo de Starship, que abordarían un vehículo con rumbo a Marte mañana si se les diera la oportunidad, están llevando adelante el mismo impulso que llenó el servidor de solicitudes de Mars One. La pregunta no es si existen voluntarios. Existen demostrablemente en números enormes en cada nivel de riesgo presentado honestamente. La pregunta es, ¿qué les debemos? Los argumentos de autonomía sostienen que los adultos que entienden los riesgos y eligen aceptarlos merecen respeto por esa elección. Permitimos a los montañistas intentar cumbres que han matado a escaladores anteriores. Permitimos a las personas correr motocicletas, bucear en cuevas profundas y emprender docenas de actividades donde la muerte es un resultado realista para el participante decidido. ¿Por qué debería ser diferente Marte? Pero el colono de Marte no es puramente un individuo tomando una decisión sobre su propia vida. Tienen familias que experimentarán su ausencia, su posible muerte y ciertamente su separación permanente. Representan inversiones sociales masivas en educación, atención médica e infraestructura. Sus muertes, si ocurren, serán eventos públicos que moldearán el apoyo público a la exploración espacial durante décadas. La elección no se hace en aislamiento. Una tercera perspectiva argumenta que los voluntarios pueden estar respondiendo a algo genuinamente importante. El mismo impulso expansionista que ha movido a los humanos a cada rincón de la Tierra, que encontró islas deshabitadas y escaló picos no escalados y navegó más allá del borde de cada mapa. Ese impulso ha producido tragedias. También ha producido casi todo lo que define la civilización humana más allá de la base de mera supervivencia. Quizás las tres perspectivas contengan verdad parcial. Los voluntarios son agentes autónomos tomando decisiones informadas. También están conectados a comunidades que se verán afectadas por esas decisiones. Y también están participando en un proyecto que puede determinar si la humanidad permanece como especie de un solo planeta. Una pregunta que importará para cada generación que nos siga. Sea lo que sea que pensemos sobre la competencia de Mars One o el cronograma de SpaceX, los voluntarios que atrajeron son reales. Su deseo es genuino. Y cuando la primera nave con rumbo a Marte finalmente esté lista para volar, las personas la abordarán sabiendo la mayor parte de lo que esta documentación ha cubierto. La abordarán de todos modos. Eso nos dice algo importante sobre lo que son los humanos. Hemos llegado al capítulo final y comienza con la única pregunta honesta que queda por hacer. ¿Vale la pena? No. ¿Es posible? Hemos cubierto el alcance en el que lo es y no lo es. No. ¿Es seguro? Demostrablemente no lo es. No. ¿Tendrá éxito? Nadie puede saberlo todavía. Si no, ¿vale la pena perseguirlo? ¿Vale la pena financiarlo? ¿Vale la pena enviar humanos a soportar lo que esta documentación ha descrito? El precio de convertirse en marciano se paga en monedas específicas.
exposición a radiación que acorta la vida en años y llena los años restantes con riesgo elevado de cáncer, deterioro cognitivo y daño cardiovascular. Deterioro físico que puede ser parcialmente irreversible, dejando cuerpos permanentemente cambiados por años en un entorno que la evolución nunca anticipó. Sufrimiento psicológico por aislamiento tan profundo que ninguna analogía basada en la Tierra lo captura adecuadamente. Relaciones permanentemente cortadas. No por muerte, sino por algo quizás aún más difícil de aceptar. Por distancia y retraso y el conocimiento de que las personas que amas están creciendo, cambiando y viviendo en un mundo en el que ya no puedes participar. Y el conocimiento seguro que se lleva cada día de que volver a casa es imposible o depende de tecnologías que aún no se han probado. Este precio no puede eliminarse por completo mediante ingeniería. Algunos costos pueden reducirse. Mejor blindaje mitigará la radiación. Tecnología ISRU mejorada podría eventualmente proporcionar capacidad de regreso confiable. Marcos de apoyo psicológico mejorarán. Contramedidas fisiológicas avanzarán. Pero la transformación fundamental permanece. Cualquiera que vaya a Marte se convierte en algo diferente de lo que era antes de ir. Su cuerpo se adapta. Su mente cambia. Su identidad se desplaza de terrestre a algo que aún no tiene nombre establecido. Los niños nacidos en Marte, si la colonización llega tan lejos, serán marcianos más completamente que sus padres. Su biología se desarrollará para condiciones marcianas. Sus huesos y músculos se calibrarán para el 38% de gravedad. Podrían ser físicamente incapaces de visitar la Tierra. Probablemente serán psicológicamente incapaces de pensar en la Tierra como hogar. Representarán, en el sentido más literal, una divergencia en el linaje humano. Una rama de nuestra especie adaptada a condiciones que los humanos nunca debieron experimentar. Si esa divergencia es deseable o alarmante, depende de lo que creas que es el propósito de la especie. El argumento más fuerte para la colonización de Marte es lo que a menudo se llama argumento del disco de respaldo. La Tierra es actualmente el único lugar en el universo que contiene todo lo que la humanidad ha sido o hecho jamás. Cada persona viva, cada artefacto cultural, cada pieza acumulada de conocimiento, cada organismo biológico que ha evolucionado en esta biosfera durante 4.000 millones de años. Todo existe en un planeta orbitando una estrella mediana, en el brazo exterior de una galaxia insignificante. La Tierra enfrenta riesgos existenciales reales a escalas de tiempo civilizatorias. Impactos de asteroides que sabemos que han ocurrido antes y volverán a ocurrir. Erupciones supervolcánicas capaces de desencadenar catástrofes climáticas prolongadas. Desastres potencialmente autoinfligidos. Intercambio nuclear, cambio climático descontrolado, pandemia diseñada que no requeriría timing cósmico para producir colapso civilizatorio. Contra cualquiera de estos escenarios, una presencia humana autosuficiente en otro mundo significaría que no todo termina aquí. La extinción de la humanidad sería definitiva de una manera que ninguna muerte individual lo es. Eliminaría no solo a las personas vivas ahora, sino a cada persona que pudiera existir en el futuro, cada historia que pudiera contarse, cada descubrimiento que pudiera hacerse, cada niño que pudiera nacer. Ante la perspectiva de esa pérdida total, casi cualquier precio por un seguro parece digno de discusión seria. Los contraargumentos también son serios. Las colonias de Marte, en el futuro previsible, dependerán completamente de la Tierra para tecnología, conocimiento y cadenas de suministro. Una catástrofe lo suficientemente grande como para destruir la civilización terrestre probablemente destruiría cualquier colonia temprana de Marte junto con ella. La verdadera independencia, el tipo que realmente funcionaría como respaldo, requiere autosuficiencia industrial y agrícola que tomaría generaciones desarrollar. El seguro solo paga si la colonia se vuelve genuinamente independiente antes de que llegue la catástrofe. Si eso es alcanzable en escalas de tiempo realistas, es profundamente incierto. Los críticos de la inversión agresiva en Marte también señalan los enormes problemas que permanecen sin resolver en la Tierra. Miles de millones de personas carecen de acceso confiable a agua limpia,
nutrición adecuada, atención médica básica. El cambio climático amenaza con desplazar a cientos de millones de personas y desestabilizar sistemas agrícolas que alimentan a todos los vivos. El argumento de que los recursos dedicados a la colonización de Marte estarían mejor aplicados a estas catástrofes terrestres inmediatas y prevenibles no es frívolo. Es una afirmación moral seria que merece compromiso en lugar de descarte. La respuesta de que grandes desafíos pueden perseguirse en paralelo, de que el desarrollo tecnológico genera beneficios indirectos, de que la inspiración tiene valor económico y social, también tiene mérito. La historia sugiere que proyectos fronterizos ambiciosos a menudo expanden la capacidad humana en lugar de consumir una porción fija de ella. Las tecnologías desarrolladas para la exploración espacial han encontrado aplicación generalizada en medicina, comunicaciones, ciencia de materiales y docenas de otros dominios. Los economistas que calculan costos de oportunidad del gasto espacial pueden estar pasando por alto los beneficios inducidos que no aparecen en el balance. Hay un argumento más duro para Marte que no descansa en cálculos de utilidad en absoluto. Descansa en el significado. Algunos humanos solo pueden cumplir lo que son a través de desafíos extraordinarios. Los voluntarios que se postularon a Mars One y que siguen obsesivamente el desarrollo de Starship no están motivados principalmente por cálculos sobre seguro a nivel de especie. Están motivados por lo mismo que motivó a las primeras personas a cruzar océanos en barcos de madera, escalar paredes de hielo sin cuerdas y descender a cuevas con antorchas. La convicción de que hay experiencias disponibles en la frontera que no pueden accederse de ninguna otra manera y que esas experiencias valen la pena morir por ellas. Esta motivación no es irracional ni trivial. Ha impulsado a los humanos a logros que definen nuestra especie en sus mejores momentos. Si debería impulsarnos específicamente a Marte, si esa frontera particular justifica ese precio particular, es una pregunta que cada persona que considere postularse debe responder por sí misma. Lo que podemos decir con confianza es que la decisión merece tomarse con información completa. Los sueños comercializados por empresas espaciales y comunidades entusiastas son sueños reales. Pero las pesadillas que los acompañan merecen igual atención en cualquier presentación honesta. Cualquiera que aborde una nave espacial hacia Marte debería hacerlo con ojos claros, conociendo el riesgo de radiación, conociendo la transformación fisiológica que espera, conociendo las demandas psicológicas, conociendo las incertidumbres tecnológicas que se interponen entre ellos y casa. El consentimiento informado requiere información. Y la información en esta documentación no está diseñada para impedir que nadie vaya. Está diseñada para asegurar que quienes vayan lo hagan plenamente conscientes de lo que están eligiendo. Los primeros humanos en Marte serán individuos específicos, con nombres, familias, historias y miedos. Partirán sabiendo la mayor parte de lo que hemos explorado aquí. Pasarán meses en tránsito viendo cómo sus cuerpos cambian y sus conexiones con la Tierra se desvanecen en correspondencia retrasada. Aterrizarán en suelo rojo bajo un cielo cobrizo y comenzarán el trabajo de supervivencia. Algunos encontrarán exactamente el significado por el que vinieron. Construirán, descubrirán, soportarán y crearán algo que justifique cada sacrificio que exigió el viaje. Sus vidas en Marte serán genuinamente extraordinarias. Difíciles más allá de todo lo que anticiparon, pero extraordinarias. Algunos lucharán. Llevarán el peso de todo lo que dejaron atrás cada día. Extrañarán la Tierra más de lo que creían posible. Se preguntarán en momentos tranquilos si la elección valió la pena y no encontrarán una respuesta clara. Algunos morirán en Marte, por accidentes, enfermedad, radiación, fallo de equipo o el peso acumulado de condiciones que el cuerpo humano nunca debió tolerar. Serán los primeros humanos enterrados en suelo alienígena. Sus nombres serán recordados como las primeras bajas de un proyecto que les sobrevive. Todo esto sucederá si la colonización avanza. Los triunfos y las tragedias, el significado y el sufrimiento, la expansión de nuestro alcance y el costo de esa expansión.
Nada de lo que hemos cubierto hace imposible la colonización. Y todo lo que hemos cubierto la hace costosa, difícil y transformadora, de maneras que no pueden anticiparse completamente desde la Tierra. La decisión de ir pertenece a las personas que irán. Nuestro rol, los que nos quedamos, es entender lo que están haciendo, apoyar su elección informada, proporcionar cualquier tecnología y recurso que pueda reducir el precio que pagan, y recordar que las personas que se van son seres humanos, incluso mientras se convierten en algo que nuestra especie nunca ha sido antes. Marte no los devolverá. La física lo hace improbable. La biología lo hace más difícil con el tiempo. La tecnología, tal como está actualmente, no ha demostrado que lo haga posible en absoluto. Los primeros marcianos vivirán y morirán como marcianos, como exiliados, como pioneros, como el capítulo de apertura de una historia que la humanidad apenas comienza a escribir. Si esa historia termina bien, depende de decisiones que se están tomando ahora mismo, por ingenieros diseñando mejores sistemas ISRU, por planificadores de misiones mejorando el blindaje contra radiación, por psicólogos estudiando el aislamiento, por los voluntarios que dicen sí a pesar de todo lo que esta documentación ha explicado, y por todos nosotros que decidimos qué vale este proyecto para nuestra especie. La investigación termina aquí. La pregunta no. Si encontraste esto valioso, por favor deja un like y suscríbete. Realmente ayuda a que este canal continúe produciendo trabajo como este. Deja un comentario abajo. ¿Te ofrecerías voluntario para Marte? ¿Qué tendría que pasar para que digas sí? ¿O nada sería suficiente? ¿Y qué deberíamos investigar a continuación? Estas no son solo preguntas sobre el espacio. Son preguntas sobre lo que significa ser humano, sobre lo que valoramos, sobre por lo que estamos dispuestos a sacrificar, sobre los futuros que elegimos perseguir. El universo no se preocupa si llegamos a Marte. No se preocupa si sobrevivimos. Simplemente continúa, indiferente y vasto como siempre. Si vamos más allá de todos modos, eso depende enteramente de nosotros. Gracias por ver.